El señor de 64 años bajó la cabeza avergonzado cuando escuchó las palabras fatales: tarjeta rechazada. Mal vestido y humillado en el supermercado lleno, sostenía una tarjeta plateada con manos temblorosas. Su carrito rebosaba con más de 500 reales en compras. Bruno, el gerente arrogante, llegó acomodándose la corbata cara. Si no tiene dinero, ¿para qué vino aquí a perder nuestro tiempo? A pocos metros, Rosa Lima, la limpiadora, observaba en silencio, sin imaginar que su próximo gesto revelaría la verdad más chocante que ese lugar había presenciado. Una verdad que transformaría humillación en justicia. El supermercado hervía aquella tarde de jueves. Pasillos llenos, carros chocando entre sí, el ruido constante de productos pasando por el lector. Era un día común. Hasta que todo cambió en la caja número 3. Allí estaba el anciano, con su ropa gastada y cabello despeinado. Su carrito estaba lleno. Arroz, frijoles, carne, productos de limpieza, medicamentos. Más de 500 reales en compras que cualquier familia agradecería. Tarjeta rechazada, repitió la cajera Amanda con tono impaciente. Era el tercer intento. El hombre miraba confundido la tarjeta plateada en sus manos, sin entender nada. «Señor, ¿tiene otra tarjeta?» «¿Efectivo?», preguntó Amanda mostrando ya irritación. La fila detrás crecía y los murmullos de impaciencia aumentaban. «Por favor, intente una vez más», pidió el hombre con voz débil. «Ya lo intenté 3 veces». «El sistema no acepta», respondió Amanda, rodando los ojos. En ese momento apareció Bruno dos Santos. El gerente de 35 años, siempre impecable con su traje azul marino y corbata importada, caminaba por el supermercado como si fuese el dueño del mundo. Sus zapatos italianos resonaban en el piso encerado, anunciando su llegada. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó Bruno, ajustando la corbata y mirando con desprecio al anciano. «Tarjeta rechazada, señor Bruno», explicó Amanda. «Ya lo intenté varias veces». Bruno analizó la situación con sus ojos fríos. Vio al hombre mal vestido, ropa vieja, zapatos gastados. En su mente prejuiciosa la conclusión fue inmediata. Otro oportunista intentando hacerse pasar por alguien que no era. «Señor», dijo Bruno, elevando la voz para que todos escucharan, «¿está seguro de que esta tarjeta es suya?». La pregunta retumbó lo suficiente para que los clientes alrededor voltearan. Algunos se detuvieron a mirar. El anciano se encogió avergonzado. «Sí, es mi tarjeta», respondió con dignidad, pero cada vez más bajo. «Entonces, ¿por qué no pasa?», insistió Bruno cruzando los brazos. «Nuestro sistema es muy eficiente, rara vez falla». A pocos metros, Rosa Lima observaba todo mientras pasaba el trapo en el suelo. Con 52 años de vida y manos endurecidas por tanto trabajo, sabía reconocer la injusticia. Conocía ese dolor. Ser juzgada por la apariencia, ser tratada como inferior, tener la dignidad cuestionada en público. «Señor, tendrá que salir de la fila», ordenó Bruno, señalando con la mano. «Está molestando a los demás clientes». El anciano miró a su alrededor, viendo rostros impacientes y miradas de juicio. Sus manos temblaban mientras intentaba guardar la tarjeta en el bolsillo de la camisa. «Puedo intentar llamar al banco», sugirió, con un hilo de esperanza. «No tenemos tiempo para eso», cortó Bruno, frío. «Resuélvalo en su casa y regrese otro día». La humillación estaba completa. El hombre de 64 años bajó la cabeza, derrotado. Empezó a empujar el carrito lleno hacia la salida, bajo las miradas curiosas y crueles de decenas de personas. Rosa soltó el trapeador en el suelo. Algo dentro de ella hervía. Ya no podía quedarse callada viendo semejante injusticia. «Esto no está bien», murmuró para sí misma, dando el primer paso hacia la caja. Bruno ni siquiera notó la presencia de la limpiadora. Estaba demasiado ocupado acomodando la corbata, convencido de haber resuelto el problema con eficiencia. Se sentía poderoso, respetado, pero estaba a punto de descubrir el verdadero significado de la palabra error.
El anciano humillado, que se alejaba empujando el carrito, guardaba un secreto que, cuando se revelara, convertiría toda aquella arrogancia en puro terror. Su nombre era Eduardo Méndez. Con 64 años, cabello gris y ojos cansados por la vida, escondía algo que ningún empleado de aquel supermercado podría imaginar. Él era el dueño de todo aquello. Eduardo Méndez era propietario de una de las mayores cadenas de supermercados del estado. 15 tiendas repartidas en la región, más de 1000 empleados, una facturación anual de cientos de millones. Un verdadero imperio, construido ladrillo por ladrillo a lo largo de 30 años de trabajo incansable. Pero su historia no había empezado en la cima. Eduardo creció en una familia humilde, hijo de un albañil y una lavandera. Conocía íntimamente el sabor amargo de la necesidad, el dolor de ser despreciado por la apariencia, la lucha diaria por mantener la dignidad cuando el mundo intenta arrebatártela, y fue por eso que decidió hacer aquella prueba. En los últimos meses había recibido quejas sobre el trato en sus tiendas. Clientes humildes denunciaban miradas de desprecio, atención diferenciada, maltrato. Eduardo necesitaba verlo con sus propios ojos. La noche anterior planeó todo al detalle. Sacó la ropa más vieja del armario. No se afeitó, despeinó su cabello a propósito, dejó el Mercedes en el garaje y fue en autobús. Quería parecer exactamente como muchos de sus clientes, personas simples, trabajadoras, que merecen respeto sin importar su cuenta bancaria. El test estaba resultando más revelador y doloroso de lo que imaginaba. En poco más de una hora dentro de su propia tienda, ya lo había seguido el guardia de seguridad. Varios empleados lo habían ignorado y ahora era humillado públicamente por su propio gerente. Al otro lado, Rosa Lima retorcía el trapo en agua sucia del balde. Sus dedos marcados contaban la historia de una vida entera dedicada al trabajo duro. Llevaba 3 años como limpiadora en ese lugar. Conocía cada pasillo, cada estante, cada rincón que debía estar impecable. Rosa se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Se bañaba con agua fría en su pequeño apartamento de 2 cuartos, donde vivía con sus 3 hijos. Preparaba un café negro sencillo y salía a tomar 2 autobuses hasta el trabajo. El viaje duraba 1 hora y media, pero nunca se quejaba. Tener trabajo ya era una bendición. Era viuda, hacía 5 años. Su marido, Antonio, murió en un accidente laboral cuando una estructura mal construida se derrumbó sobre él. Con 47 años, Rosa se quedó sola con 3 niños. Miguel de 12, Ana de 9 y el pequeño Juan de apenas 5 años. Los primeros meses tras la muerte de su esposo fueron los más difíciles de su vida. Sin experiencia profesional, sin estudios, Rosa golpeó en decenas de puertas hasta conseguir el empleo de limpiadora. El salario mínimo apenas alcanzaba para lo básico, pero ella lo hacía rendir. Recortaba gastos, remendaba ropa, cocinaba con creatividad para que sus hijos nunca pasaran hambre. A pesar de todo, Rosa nunca perdió lo que la definía, su bondad natural. Siempre que veía a alguien necesitado, no podía ignorarlo. Había compartido su almuerzo con compañeros, ayudado a clientes perdidos, consolado a niños que lloraban mientras sus padres compraban. Era esa misma bondad la que hervía ahora en su pecho al ver la injusticia contra aquel anciano en la caja. Por su parte, Bruno dos Santos caminaba por el supermercado sintiéndose dueño de la situación. A sus 35 años, llevaba 2 como gerente, comandando a 50 empleados con puño de hierro y 0 tolerancia a los problemas. Bruno venía de una familia rica, padre empresario, madre médica. Creció en una burbuja de privilegios donde nunca tuvo que preocuparse por dinero. Estudió administración en una universidad privada cara y consiguió el empleo gracias a una conexión política. Para Bruno, el mundo se dividía en 2, los ganadores como él y los perdedores que merecían su lugar. En su visión distorsionada, pobreza era sinónimo de pereza.
Y la gente humilde debía sentirse agradecida por ser atendida en su supermercado. No tenía idea de que el anciano al que acababa de humillar era su verdadero jefe. No sabía que cada palabra cruel, cada gesto de desprecio, estaba siendo grabado en la memoria del hombre que pagaba su salario. Y mucho menos imaginaba que la limpiadora que se acercaba estaba a punto de cambiar el rumbo de aquella tarde para siempre. La tormenta estaba formada, los personajes posicionados, el escenario listo para el enfrentamiento que definiría quién realmente merecía estar allí. Eduardo Méndez empujaba el carrito hacia la salida, sintiendo el peso de decenas de miradas sobre él. Cada paso era un puñal en su dignidad. Los susurros se acumulaban en un coro cruel de juicios. «Pobrecito, seguro está necesitado», comentó una señora con falsa pena. «Gente así ni debería entrar aquí», murmuró un hombre de traje, mirándolo como si fuera una plaga. «Imagina si fuera mi abuelo pasando por esto», dijo una joven a su amiga. Sin mover un dedo para ayudar, Bruno dos Santos observaba con satisfacción mal disimulada. Para él, había resuelto un problema con eficiencia. Ajustó su corbata y volvió a la caja, donde Amanda aún procesaba la escena. «Buen trabajo, Amanda», dijo en voz baja. «Es exactamente así como debemos tratar situaciones sospechosas. No podemos dar oportunidad a oportunistas». Amanda seguía incómoda. «Pero, señor Bruno, ¿y si la tarjeta realmente era válida?» Bruno soltó una risa seca. «Amanda, ¿viste su apariencia? Ropa rota, cabello desaliñado, mal olor. Gente así no tiene tarjetas con límite alto. Fue instinto, experiencia de vida, pero se veía tan sincero», insistió Amanda con duda en su voz. «¿Sincero?» Bruno elevó el tono molesto con su vacilación. «Esta es solo la primera parte. Lo peor y lo más sorprendente aún está por venir. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte la verdad que cambiará todo». «Amanda, eres muy ingenua. Ese tipo de personas son especialistas en poner cara de pobrecitos. Así es como logran engañar a gente como tú». Eduardo, que no se había alejado del todo, escuchó cada palabra. Sus manos temblaron de indignación, pero logró contenerse. La prueba estaba revelando mucho más de lo que imaginaba. La podredumbre no estaba solo en la superficie, estaba arraigada en la cultura de aquel lugar. Bruno continuó con su lección a Amanda, ahora con voz lo bastante alta para que otros empleados cercanos escucharan. «Recuerden siempre, nuestra clientela está formada por gente de calidad. No podemos permitir que elementos dudosos arruinen la experiencia de compra de nuestros clientes VIP». «¿Y cómo identificamos esos elementos dudosos?», preguntó Marcelo, un joven empleado que empacaba en la caja de al lado. «Fácil», respondió Bruno, disfrutando de ser el centro de atención. «Ropa vieja, apariencia descuidada, nerviosismo excesivo, múltiples intentos de pago, son señales claras de que algo no está bien». Rosa Lima había dejado de limpiar por completo. El trapeador permanecía olvidado al lado del balde, mientras escuchaba cada palabra venenosa que salía de la boca de Bruno. Su indignación crecía a cada segundo. «¿Y cuál es el procedimiento en esos casos?», preguntó Sandra, otra empleada que se había acercado al grupo. «Simple». Bruno cruzó los brazos, asumiendo pose de profesor. «Primero llaman al gerente, o sea, a mí. Segundo, no damos muchas oportunidades. A la tercera, fuera. Tercero, dejamos bien claro que ese comportamiento no es tolerado aquí. ¿Y si la persona realmente necesita esas compras?», insistió Amanda, todavía incómoda. Bruno soltó una carcajada desagradable que resonó en todo el supermercado. «Amanda, si realmente necesitara, habría venido preparada. Dinero en mano, tarjeta funcionando. La necesidad no justifica crear problemas a nuestros demás clientes». Eduardo cerró los ojos, respirando hondo para no explotar. En sus 30 años construyendo aquel negocio, jamás imaginó que uno de sus gerentes pensara así. Él mismo había creado políticas de inclusión,
capacitaciones sobre atención respetuosa, directrices claras contra la discriminación. Y todo estaba siendo ignorado por Bruno dos Santos. Además, continuó Bruno, ahora completamente entusiasmado con su público, ese tipo de gente suele ser problemática. Hoy es una tarjeta que no pasa. Mañana pueden estar robando productos. Pasado mañana causando disturbios con otros clientes. ¿Usted cree que era un ladrón?, preguntó Marcelo, con los ojos muy abiertos. No digo que lo fuera. Bruno hizo una pausa dramática. Pero tampoco digo que no. Prefiero prevenir que lamentar. Rosa no aguantó más. Cerró los puños con fuerza y dio un paso hacia el grupo. Su voz salió temblorosa, cargada de rabia contenida. «Con permiso», dijo, interrumpiendo la conversación. Todos se giraron a mirarla. Bruno frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. «Rosa, deberías estar trabajando», dijo con tono condescendiente. «Estas conversaciones no son para tu nivel». La frase fue como una bofetada para Rosa. «¿Mi nivel?», repitió con la voz temblando. «Exacto». Bruno no percibió el peligro en la voz de Rosa. Los asuntos gerenciales son para gente con formación adecuada. Vuelve a tu limpieza. Eduardo observaba todo de lejos, viendo la tensión crecer. Había algo en la postura de la limpiadora que lo intrigaba. Una dignidad que no se doblaba ni siquiera frente a la humillación. «Señor Bruno», Rosa respiró hondo. «¿Puedo hacerle una pregunta?» Bruno suspiró, demostrando impaciencia. «Rápido, Rosa, tenemos trabajo que hacer. ¿Usted alguna vez pasó necesidad en su vida?» La pregunta tomó a Bruno por sorpresa. Los demás empleados quedaron en silencio, sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. «¿Qué pregunta es esa, Rosa?» Intentó mantener el tono autoritario, pero había un dejo de incomodidad en su voz. «Es simple». Rosa dio otro paso adelante. ¿Alguna vez tuvo que elegir entre comprar medicinas para su hijo o comida para la semana? ¿Alguna vez sintió vergüenza en la caja porque su tarjeta no pasó? ¿Lo juzgaron por la ropa que vestía? Bruno estaba visiblemente incómodo. «Rosa, no le veo relevancia a esas preguntas porque yo ya...» «¡Basta!», lo interrumpió Rosa, su voz ahora firme y clara. «Ese señor al que usted humilló sí lo sabe. Y la diferencia es que nosotros conocemos lo que significa dignidad de verdad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los presentes sintieron el peso de sus palabras. Bruno, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Eduardo, observando de lejos, sintió algo moverse en su pecho. Esa mujer lo impresionaba con una valentía que venía de un lugar muy real, muy verdadero. «Rosa». Bruno intentó recuperar la autoridad. «Estás sobrepasando todos los límites. Vuelve a tu trabajo inmediatamente». «¿O qué?», lo interrumpió Rosa otra vez. «¿Me va a despedir por defender a un anciano humillado injustamente?» La tensión en el aire era palpable. Otros clientes empezaban a notar la discusión. Eduardo se acercó un poco más, curioso por ver cómo terminaba. Bruno estaba rojo de rabia. Nunca había sido desafiado así, y mucho menos por una limpiadora. «Rosa, acabas de cavar tu propia tumba», dijo en voz baja, amenazante. Pero Rosa Lima ya no tenía miedo. Había algo más grande en juego allí, algo que iba más allá de su empleo o de sus necesidades personales. Era una cuestión de justicia y estaba a punto de hacer algo que cambiaría todo. Rosa miró directamente a los ojos de Bruno dos Santos. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Alrededor, empleados y clientes observaban en silencio, sintiendo que algo extraordinario estaba por suceder. «Señor Bruno», dijo Rosa con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Usted dijo que ese señor no merecía ser atendido aquí, ¿verdad?» Bruno, aún rojo de ira, confirmó con arrogancia. «Exacto, y lo mantengo. Entonces yo le voy a mostrar lo que es tener carácter de verdad». Sin más palabras, Rosa se giró y caminó decidida hacia Eduardo, que aún estaba cerca con su carrito lleno. Cada paso resonaba en el pasillo, creando una tensión casi cinematográfica. Eduardo la vio acercarse
intrigado por esa dignidad que no se quebraba ni siquiera frente a la adversidad. «Señor», dijo Rosa, deteniéndose a su lado, «por favor, permítame pagar sus compras». Eduardo abrió los ojos, completamente sorprendido. «No, señora, no puedo aceptar». «Por favor», insistió Rosa, ya sacando su billetera del bolsillo del uniforme. «Nadie debería pasar lo que usted pasó hoy. Es lo mínimo que puedo hacer». Bruno, Amanda y los demás empleados observaban boquiabiertos. Aquello era completamente inesperado. Una limpiadora ofreciendo pagar las compras de un desconocido. «Pero señora, son 500 reales. Es mucho dinero», intentó Eduardo rechazar otra vez. Rosa sonrió, un gesto triste pero determinado. «Señor, yo sé lo que es pasar necesidad. Sé lo que es ser humillada por ser pobre. Y si puedo evitar que alguien más pase por eso, lo haré». Abrió la billetera. No había mucho dinero allí. Algunos billetes pequeños, monedas en el fondo, una tarjeta de crédito usada con moderación. Era obvio que Rosa no tenía recursos para semejante gesto. «Señora, no puedo aceptar», dijo Eduardo emocionado. «Usted también lucha por sobrevivir». «No es justo». «La vida no es justa, señor», respondió suavemente Rosa. «Pero podemos intentar hacerla un poco mejor, ¿no cree?». Bruno no podía creer lo que veía. Caminó rápidamente hacia ellos. «Rosa, ¿qué diablos crees que estás haciendo?», gritó, atrayendo aún más atención. «Lo que es correcto», respondió Rosa, sin apartar la mirada de Eduardo. «Algo que debió hacerse desde el principio». «Estás loca. No voy a permitir que una empleada mía...». «Entonces despídame». Rosa se giró hacia Bruno con un coraje que sorprendió a todos. «Despídame ahora mismo, pero antes pagaré las compras de este señor». El supermercado entero parecía haberse detenido. Clientes se acercaban para ver qué estaba ocurriendo. Empleados dejaban sus puestos. Una rueda se formó alrededor de la escena. Eduardo estaba visiblemente emocionado. En todos sus años de vida, rara vez había presenciado un gesto tan puro de bondad. Esa mujer estaba dispuesta a sacrificar su empleo y su dinero por un completo desconocido. «Rosa», Bruno intentó sonar autoritario, «estás despedida. Retírate inmediatamente de las instalaciones». «No», dijo una voz firme. Todos se giraron. Era Eduardo quien había hablado. «¿Cómo que no?». Bruno frunció el ceño, irritado por otra interferencia. Eduardo respiró hondo. Aún no era el momento de revelar quién era realmente, pero no podía quedarse callado frente a semejante injusticia. «Esta señora», dijo señalando a Rosa, «mostró más humanidad en 5 minutos que todos ustedes en 1 hora entera. Señor, con todo respeto». Bruno adoptó un tono condescendiente. «Usted no entiende cómo funciona un negocio. No puede haber indisciplina». «¿Indisciplina?». Eduardo casi gritó. «¿Bondad es indisciplina? ¿Compasión es indisciplina? ¿Ayudar al prójimo es indisciplina?». La multitud murmuraba, claramente dividida. Algunos apoyaban a Rosa, otros creían que Bruno tenía razón. «Señor». Una anciana en la multitud levantó la voz. «¿Qué crees que pasará ahora que Eduardo decidió intervenir? La verdad está a punto de salir a la luz y cambiarlo todo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la continuación de esta impactante historia. Lo que esta muchacha está haciendo es hermoso». «Que Dios la bendiga», dijo dirigiéndose a Rosa. «Eso es», gritó un joven. Alguien finalmente tuvo el coraje de hacer lo correcto, pero no todos estaban del lado de Rosa. «Ella es solo una limpiadora», comentó un hombre de mediana edad. «No debería meterse en asuntos que no son de su incumbencia». Bruno sintió que estaba perdiendo el control de la situación. «Llamen a seguridad», ordenó a Amanda. «Quiero a estas personas removidas de aquí inmediatamente». «No», dijo Amanda en voz baja pero firme. Bruno se giró hacia ella incrédulo. «¿Cómo dices?». «Dije que no», repitió Amanda ahora más alto. «Esta mujer está haciendo algo hermoso. No voy a llamar a seguridad para ella». Otros empleados comenzaron a murmurar apoyando a Amanda. La rebelión se estaba propagando. Rosa, en el centro de todo aquello, permanecía enfocada en Eduardo. «Señor, por favor,
acepte mi ayuda. No se trata del dinero, se trata de dignidad. Eduardo miró a aquella mujer extraordinaria. Rosa no sabía quién era él, no esperaba nada a cambio. Estaba arriesgando todo simplemente por hacer lo que creía correcto. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Eduardo con la voz entrecortada. Rosa Lima, repitió Eduardo como si estuviera grabando el nombre en su memoria. Usted es una persona muy especial. No, señor. Soy solo una mujer que sabe lo que está bien y lo que está mal. Bruno estaba desesperado. La situación había huido completamente de su control. Empleados desafiándolo, clientes tomando partido, su autoridad siendo cuestionada públicamente. Esto se volvió un circo, gritó Bruno. Todos ustedes están despedidos. Amanda, Marcelo, Sandra, Rosa, todos. Entonces despida a todos, dijo Marcelo posicionándose al lado de Rosa. Pero ella tiene razón. Yo también apoyo a Rosa, dijo Sandra uniéndose al grupo. Uno a uno, otros empleados comenzaron a posicionarse. Era una rebelión silenciosa pero poderosa. Eduardo observaba todo con una mezcla de emoción e indignación. Rosa había conseguido algo que él, con todo su dinero y poder, jamás había logrado: unir personas en torno a un ideal de justicia. Rosa, dijo Eduardo suavemente, acepto su ayuda, pero con una condición. ¿Cuál, señor? Eduardo sonrió, y había algo en sus ojos que Rosa no logró descifrar. Cuando todo esto termine, me gustaría conversar con usted. A solas, Rosa asintió, sin entender completamente, pero confiando en aquel hombre que parecía cargar más misterios de los que aparentaba. Ella se dirigió a la caja, donde Amanda la esperaba con una sonrisa. Pase todo de nuevo, Amanda. Voy a pagar con mi tarjeta. Bruno observaba en silencio, derrotado, pero todavía sin imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza, porque Eduardo Méndez ya había visto lo suficiente y había llegado el momento de revelar quién realmente mandaba allí. Amanda pasó cada artículo con un cuidado especial. Total, 537. Rosa respiró profundamente, entregando su tarjeta. Sus manos temblaban. Era más de la mitad de su salario mensual. Aprobada, dijo Amanda sonriendo. La multitud murmuró en aprobación. Rosa lo había conseguido. Eduardo observaba con lágrimas en los ojos. Nunca había presenciado un gesto tan puro. «Listo, señor», dijo Rosa. «¿Sus compras están pagadas?» Eduardo tomó las bolsas, pero no se movió. Era el momento. «Rosa», su voz cambió, ahora más firme. «Antes de irme necesito aclarar algo». Bruno frunció el ceño. Había algo diferente en el tono del anciano. «Señor Bruno dos Santos», Eduardo se dirigió directamente al gerente. «Usted dijo que personas como yo no merecen ser atendidas aquí. Y lo mantengo», respondió Bruno con arrogancia. Eduardo asintió. «Interesante». Se volvió hacia la multitud. «¿Alguien sabe cuál debería ser el verdadero estándar de atención?» Las personas se miraron sin entender. «Respeto», continuó Eduardo, su voz ganando fuerza. «Dignidad, trato igual». Independientemente de la condición social, Bruno rodó los ojos. «Muy bonito. Pero en el mundo real hay consecuencias», interrumpió Eduardo. Dio un paso hacia Bruno, que retrocedió instintivamente. «Señor Bruno, ¿quiere saber quién soy realmente?» La sangre de Bruno se congeló. Eduardo sonrió, pero no era amable. «Soy Eduardo Méndez, propietario de esta cadena». Un silencio ensordecedor cayó sobre el lugar. Bruno palideció. Amanda soltó un grito ahogado. La multitud murmuraba impactada. «¡No! ¡No puede ser!», susurró Bruno. 15 tiendas, 1000 empleados, 30 años construyendo esto. Eduardo fue implacable. «Hoy vine a ver cómo mis empleados tratan a la gente sencilla». Bruno intentó hablar, pero las palabras no salían. «Y descubrí que contraté a un discriminador cruel para administrar mi empresa. Señor Eduardo, ¿puedo explicar?», balbuceó Bruno. «¿Explicar qué? ¿Por qué enseña a sus empleados a humillar clientes?» Rosa observaba en completo shock. El hombre por el que había sacrificado tanto era el dueño de todo.
¿Y usted, Rosalima? Eduardo se volvió hacia ella con los ojos brillando. Mostró a todos aquí lo que significa el verdadero carácter. Señor Eduardo. Rosa estaba sin palabras. Usted arriesgó todo para defender la dignidad de un desconocido. Eso es todo lo que un ser humano debería ser. ¿Qué opinas de la valentía de Rosa? ¿Crees que hubieras hecho lo mismo en su lugar? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más historias llenas de emoción y justicia. Entiendo. Y eso me preocupa mucho, Amanda, porque significa que esa cultura venenosa no comenzó hoy. Rosa observaba la conversación en silencio, aún intentando asimilar su nueva realidad. De limpiadora a supervisora de atención. Parecía un sueño imposible. Señor Eduardo, Amanda continuó con lágrimas en los ojos. Yo quería haber tenido el coraje de Rosa, quería haberlo defendido como ella lo hizo, pero tengo miedo. Miedo de perder el trabajo, de no poder mantener a mi familia. Eduardo asintió con comprensión. Amanda, el miedo es natural, pero nunca puede ser excusa para presenciar injusticias en silencio. A partir de hoy, quiero que sepa que, en esta empresa, hacer lo correcto siempre será protegido y recompensado. Bruno levantó la cabeza al escuchar esas palabras. Su última esperanza de revertir la situación se había desvanecido. Sabía que no había vuelta atrás. Señor Bruno, Eduardo se dirigió al exgerente. Antes de que se retire, me gustaría entender una cosa. ¿Cómo llegó a esa mentalidad? ¿Quién le enseñó que juzgar a las personas por su apariencia era aceptable? Bruno respiró hondo, sabiendo que ya no tenía nada que perder. Señor Eduardo, yo siempre creí que el éxito venía para quienes lo merecían, que las personas exitosas se vestían bien, se comportaban de determinada forma. Pensaba que estaba protegiendo la empresa de elementos indeseables. ¿Elementos indeseables?, repitió Eduardo lentamente. ¿Sabe usted que yo mismo vengo de una familia pobre, verdad? Bruno abrió los ojos sorprendido. Mi padre era albañil, mi madre lavandera, continuó Eduardo. Crecí usando ropa vieja, zapatos rotos, pasando necesidad. Si alguien me hubiera juzgado por mi apariencia en aquella época, nunca habría conseguido construir nada de esto. El silencio era ensordecedor. Cada palabra de Eduardo resonaba como una lección de vida. La diferencia, señor Bruno, es que personas como Rosa, Eduardo señaló a la limpiadora, y como yo en aquella época, sabemos el valor de la dignidad humana, sabemos que el carácter no tiene precio, no se compra, no se viste. Marcelo, el joven empleado que había apoyado a Rosa, encontró el valor para hablar. Señor Eduardo, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Marcelo, ¿por qué se disfrazó? ¿Por qué no vino como patrón para verificar la atención? Eduardo sonrió por primera vez ese día. Excelente pregunta, Marcelo. Porque cuando las personas saben quién soy, actúan de manera diferente, fingen respeto, muestran una educación forzada. Yo quería ver el comportamiento real, natural de mis empleados. ¿Y qué descubrió? Preguntó Sandra, otra empleada. Descubrí que necesito cambiar muchas cosas, respondió Eduardo con honestidad. Descubrí que contraté personas basándome solo en currículos y apariencias, sin verificar el carácter. Y descubrí que la persona con más carácter en esta tienda estaba limpiando el suelo. Rosa sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Nunca se había sentido tan valorada en toda su vida. Pero también descubrí algo maravilloso, continuó Eduardo. Descubrí que cuando alguien tiene el valor de hacer lo correcto, otros se inspiran. Amanda, Marcelo, Sandra, todos ustedes se posicionaron al lado de Rosa cuando ella tomó su actitud. Porque ella tenía razón, dijo Amanda, y lo sabíamos. Eduardo se volvió hacia Bruno por última vez. Señor Bruno, su despido se mantiene, pero le daré un consejo. Use esta experiencia para reflexionar sobre el tipo de persona que quiere ser. El prejuicio es una elección, y hoy usted descubrió el precio de esa elección. Bruno se levantó lentamente. Sus últimas palabras fueron: Señor Eduardo, yo
Yo pido disculpas a usted y a todos los que herí con mi arrogancia. Las disculpas son un primer paso, respondió Eduardo. Pero lo importante ahora es el cambio real. Bruno asintió y se dirigió a la salida, cargando consigo la lección más cara de su vida. Eduardo se volvió hacia Rosa. Rosa, ¿aceptaría almorzar conmigo mañana? Necesito conocer mejor a la persona que será responsable de transformar la atención en todas mis tiendas. Rosa apenas podía hablar de la emoción. Claro, señor Eduardo. Será un honor. Y todos ustedes. Eduardo se dirigió a los empleados restantes. Recibirán un entrenamiento especial sobre atención humanizada. Quiero que esta tienda se convierta en ejemplo para todas las demás. La multitud de clientes comenzó a dispersarse, pero muchos se detuvieron para felicitar a Rosa y agradecerle por su valentía. Algunos dejaron propinas, otros ofrecieron abrazos sinceros. Señor Eduardo, dijo una anciana, usted tiene una empleada muy especial. Que Dios bendiga a esta muchacha. Eduardo sonrió. Ella no es solo especial, es extraordinaria. Rosa estaba radiante, pero también preocupada. Señor Eduardo, no sé si tengo la capacidad para ser supervisora. Yo solo estudié hasta el 5º grado. Rosa, Eduardo la interrumpió con gentileza. Usted tiene algo que no se aprende en la escuela, sabiduría del corazón, carácter verdadero, y eso vale más que cualquier diploma. Amanda se acercó a Rosa. Rosa, quiero pedirte disculpas. Debería haber apoyado al señor Eduardo desde el inicio. Amanda, lo importante es que al final tomaste la decisión correcta, respondió Rosa, abrazando a la colega. Marcelo también se acercó. Rosa, usted es inspiradora. Quiero aprender de usted cómo tener ese coraje. El coraje se aprende haciendo lo correcto, incluso cuando es difícil, sonrió Rosa. Y todos ustedes demostraron que tienen ese coraje. Eduardo observaba aquella escena con el corazón lleno. Su empresa había pasado por una transformación real aquel día. Una transformación que comenzó con la valentía de una limpiadora que se negó a presenciar una injusticia en silencio. Rosa, dijo Eduardo, mañana empezamos una nueva era en esta empresa. Una era donde el carácter viene primero. Rosa asintió, determinada. Señor Eduardo, le prometo que no se arrepentirá de confiar en mí. Ya sé que no lo haré, sonrió Eduardo, porque usted ya me demostró quién realmente es. El supermercado volvía lentamente a la normalidad, pero nada sería igual después de aquel día. La justicia había sido hecha, el bien había triunfado y una nueva historia estaba comenzando. 2 meses después, el supermercado parecía un lugar completamente diferente. Los cambios implementados por Eduardo Méndez y supervisados por Rosa Lima habían transformado no solo la atención, sino toda la atmósfera del local. Rosa llegaba al trabajo todos los días a las 7 de la mañana, ya no como limpiadora, sino como supervisora de atención al cliente. Su ropa era nueva. Eduardo había insistido en costear un guardarropa profesional para ella, pero lo que realmente había cambiado era su postura, confiada, respetada, admirada por todos. «Buenos días, Rosa», saludaban los empleados cuando ella pasaba por los pasillos. El respeto en sus voces era genuino, conquistado por el ejemplo diario de liderazgo con humanidad. Aquella mañana en particular, Eduardo llegó para su visita mensual, ahora siempre anunciada y oficial. Observó con satisfacción los cambios visibles, empleados sonriendo genuinamente, atendiendo clientes con respeto sin importar su apariencia. Carteles esparcidos por la tienda recordando que todo cliente merece dignidad. «Rosa», la llamó Eduardo al encontrarla entrenando a nuevos empleados. «¿Cómo van las cosas?». Ella sonrió. Aquel sonrisa se había convertido en su marca registrada. «Señor Eduardo, mejorando cada día. Ayer mismo tuvimos una situación parecida a la nuestra, pero los empleados actuaron correctamente». «Cuéntame», se interesó Eduardo.
un señor mayor. De apariencia sencilla, vino a comprar medicinas para su esposa. Su tarjeta fue rechazada 3 veces. Antes de que ocurriera cualquier incomodidad, Amanda, la recuerda, se ofreció a llamar al banco. Descubrimos que era solo un bloqueo preventivo. En 5 minutos estaba resuelto. Eduardo asintió orgulloso, y el señor salió de aquí emocionado, diciendo que nunca había sido tratado con tanto respeto. Volvió al día siguiente solo para agradecer y traer dulces para el equipo. «Eso es lo que quería escuchar», dijo Eduardo sonriendo. «¿Y cómo están sus hijos, Rosa?» El rostro de Rosa se iluminó aún más. «Ah, señor Eduardo, usted no imagina. Con el nuevo salario, conseguí matricular a Miguel en una escuela privada. Ana está haciendo curso de inglés y el pequeño Juan ahora le dice a todos que su mamá es jefa de supermercado». Eduardo rió, emocionado. «¿Y están orgullosos de su madre?» «Mucho, pero ¿sabe qué es lo que más feliz me hace, señor Eduardo? Que ahora puedo enseñarles que hacer lo correcto siempre compensa, que la bondad tiene valor, que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas». En ese momento Amanda se acercó a ellos. «Rosa, hay un cliente en la caja 3 que está preguntando por usted». Rosa y Eduardo caminaron hasta allí y se encontraron con una escena conmovedora. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, acompañado de una señora elegante. «¿Usted es Rosa Lima?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarles? Mi nombre es Carlos y esta es mi esposa, Elena. Escuchamos su historia a través de un amigo que estaba aquí aquel día. Vinimos especialmente para conocerla». Rosa quedó sorprendida. No sabía que la historia se había difundido. «Esa historia», dijo Elena con emoción. «Usted se ha convertido en una inspiración. ¿Y tú? ¿Crees que la bondad siempre regresa multiplicada? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte el desenlace». Y final de esta emocionante historia. Mi marido tiene una empresa y decidió implementar entrenamientos de humanización inspirados en lo que usted hizo, Eduardo. Observaba todo con el pecho lleno de orgullo. La actitud de Rosa había creado olas que se expandían mucho más allá de aquel supermercado. «No hice nada extraordinario», respondió Rosa con humildad. «Solo lo que cualquier persona debería hacer. Precisamente por eso usted es especial», dijo Carlos. «Porque para usted ayudar al prójimo es algo natural». Tras despedirse la pareja, Eduardo y Rosa caminaron por la tienda. Él quería mostrarle algo. «Rosa, venga conmigo. Quiero enseñarle algo». Se dirigieron a una pared cercana a la entrada, donde Eduardo había mandado instalar una placa dorada. Rosa la leyó en voz alta, en memoria del día en que aprendimos que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia, sino en su carácter, que la bondad es la fuerza más poderosa del mundo y que hacer lo correcto incluso cuando es difícil siempre vale la pena. Dedicado a Rosa Lima y a todos los que eligen la compasión sobre el prejuicio. Rosa quedó sin palabras, con lágrimas corriendo por su rostro. «Señor Eduardo, yo no merezco esto». «Rosa, usted merece esto y mucho más», respondió Eduardo, también emocionado. «Usted no solo salvó a mi empresa de la cultura tóxica que se estaba formando, me salvó a mí mismo». «¿Cómo así, señor Eduardo?» «Construí este imperio, pero estaba perdiendo mi humanidad en el proceso. Me estaba volviendo distante de las personas, enfocado solo en los números. Usted me recordó por qué empecé todo esto, para servir a las personas, para marcar una diferencia en sus vidas». Se sentaron en un pequeño espacio de descanso que Eduardo había creado para los empleados. «¿Sabe, Rosa? Tengo una propuesta para usted». Rosa lo miró con curiosidad. «Quiero que se convierta en directora de recursos humanos de toda la red. 15 tiendas, más de 1000 empleados. Su misión será garantizar que la cultura de respeto y dignidad se extienda por todas ellas». Los ojos de Rosa se abrieron con asombro. «Señor Eduardo, yo no tengo formación para eso». «Rosa, usted tiene algo mucho más valioso que la formación académica, sabiduría humana. Eso no se enseña, se nace con ello.
Pero las demás personas respetarán a alguien que fue limpiadora. Eduardo sonrió. Rosa, usted transformó este lugar en 2 meses. Se ganó el respeto de todos los empleados. Se convirtió en ejemplo para otras empresas. Si eso no es suficiente cualificación, no sé qué lo es. Rosa guardó silencio por unos minutos, procesando la propuesta. ¿Puedo pensarlo? Claro, pero quiero que sepa algo. No estoy ofreciendo esto por caridad. Lo ofrezco porque usted es la persona correcta para el cargo. En ese momento, Marcelo se acercó a ellos. Rosa, disculpe interrumpir, pero hay una situación que necesita su orientación. Rosa se levantó de inmediato. Claro, Marcelo. ¿Cuál es el problema? Una clienta está reclamando porque fue mal atendida por una empleada nueva. Exige hablar con el gerente, pero usted quiere resolverlo de la forma humana, ¿cierto? Completó Rosa. Exacto. Recordé lo que usted siempre dice. Escuchar primero, juzgar después. Rosa sonrió a Eduardo. Con permiso, señor Eduardo. El deber llama a Eduardo la observó alejarse, lidiando con la situación con calma, sabiduría y firmeza. En 10 minutos, Rosa había resuelto todo. La clienta salió satisfecha. La empleada había aprendido y todos estaban felices. Cuando Rosa regresó, Eduardo sonreía. ¿Acepta el cargo? Preguntó Rosa, respiró hondo. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero seguir viniendo aquí al menos una vez por semana. Esta tienda es especial para mí. Fue aquí donde mi vida cambió. Trato hecho. Eduardo extendió la mano. Bienvenida a la dirección, Rosa Lima. Mientras se daban la mano, ambos sabían que aquello no era un final, sino un nuevo comienzo. Rosa había demostrado que bondad y competencia podían caminar juntas, que hacer lo correcto traía consecuencias positivas, y que a veces un único gesto de valentía podía no solo cambiar una vida, sino toda una cultura afuera del supermercado. Una nueva placa había sido colocada: Supermercados Méndez Anilos, donde cada cliente es tratado con dignidad. Y adentro, Rosa Lima continuaba cambiando vidas, una persona a la vez, demostrando cada día que la bondad es realmente la fuerza más poderosa del mundo. La historia había terminado, pero sus efectos continuarían para siempre. Hoy quedó claro, el carácter no se mide por la ropa ni por una tarjeta rechazada. Se mide por lo que haces cuando nadie está mirando. En el lugar de Rosa, te habrías quedado en silencio o habrías tomado su lugar. Si esta historia te conmovió, deja tu like ahora mismo y cuéntanos en los comentarios qué momento fue el más fuerte para ti. La tarjeta rechazada, el coraje de Rosa o la impactante revelación del dueño. No olvides suscribirte al canal para más historias que demuestran que la bondad aún puede cambiar el mundo.